no es ningún trabajo práctico, ¿eh? Ah, está bien. No, pensé que había mandado un Porque trabajo. no, ustedes queden tranquilos que yo todo lo que ustedes tengan que hacer se los mando por mail. Se los digo en la clase teórica acá virtual y se los mando por mail. Por si hay alguien que no se pudo conectar o no se conectó a la clase y directamente lee el material y hace la práctica por su cuenta. Sí, acuérdense que la conexión a las clases virtuales no es obligatoria. Yo no estoy tomando asistencia por acá, ¿sí? Okay. Quédense tranquilos que, como contemplo eso, como contemplo que hay gente que no se conecta a las clases, yo todo lo que ustedes tienen que hacer, todo el material que necesitan y todo lo que tienen que ir resolviendo, se los comunico por mail. O sea, se los comunico por acá para quienes se conectan y también lo reitero en el mail. Así que no te preocupes, que yo te los voy a mandar con tiempo. Seguramente les manden estos días el práctico que tengan que resolver, ¿sí? A partir de estos temas que ya venimos viendo. Hubo un cambio con respecto al año pasado, ¿sí? El año pasado mandábamos un Word de ejercicios. Bueno, ahora este año lo que hicimos fue preparar un práctico a través de Google Formularios. No sé si están familiarizados con eso, no tiene ningún tipo de dificultad y lo que tiene es que todos los ejercicios están preparados para resolver como multiple choice, ¿sí? Así que yo les voy a mandar el link y ustedes van a acceder y todas las respuestas que ustedes van completando, una vez que envían el formulario, me llegan a mí, ¿sí? Así que no es que hubo un práctico que yo haya mandado, ¿sí? Bien, quiero avanzar un poquito con este concepto, ¿sí? Y después los dejo para que ustedes se puedan poner a practicar el balance. Les recuerdo, les insisto con esto para que no teman. Yo no les voy a tomar en el examen la resolución de un balance hidrológico, ¿sí? Pero sí puede entrar algún cálculo pequeño, ¿sí? Alguno, no sé, calcular la evapotranspiración real de 2 meses puntuales, ¿sí? Dándoles, obviamente, la información previa que necesitan, o, no sé, alguna pregunta teórica sobre el balance, ¿sí? Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es, bueno, primeramente que conozcan la metodología del balance, que es muy utilizada incluso hasta el día de hoy, como les comentaba. Y bueno, qué es lo que están haciendo en cada paso y para qué usamos un balance, ¿sí? Porque es la base de todo estudio hidrológico, ¿sí? ¿Para qué sirve? Cómo se calculan las distintas variables o parámetros, ¿sí? Pero no les voy a tomar una resolución entera, ¿sí? Pero por eso sí les insisto con que la practiquen. ¿Mm? Bien, entonces avanzamos un poquito con todo lo que es hidrología superficial, ¿sí? Yo les decía la clase anterior que esta primera parte de la materia nos abocamos a lo que es ciclo hidrológico y los procesos superficiales, y que después del primer parcial vamos a adentrarnos en lo que es la hidrología subterránea, ¿sí? O sea, vamos a estudiar el agua subterránea, pero en esta primera parte nos quedamos con la hidrología superficial, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos agua superficial? Es toda aquel volumen de agua, ¿sí? Que se presenta sobre la superficie terrestre y comprende todo lo que son los cuerpos de agua que ustedes conocen, los ríos, arroyos, lagos, lagunas, esteros, ¿sí? Todas las corrientes de agua, cuerpos de agua superficiales, ¿sí? También involucra aquellos que se encuentran de forma sólida, ¿sí? Como las coberturas de nieve, los glaciares, etc. No se centra la hidrología en lo que son los océanos, ¿sí? Porque esos son otras magnitudes de agua y tienen otro tipo de variables y comportamiento que excede a lo que estrictamente estudia la hidrología, ¿sí? Bien, entonces se imaginarán que uno de los procesos, si no es el proceso más importante dentro de la hidrología superficial, ¿sí? Es la escorrentía superficial, ¿sí? Que habíamos visto que es uno de los procesos que intervienen en el ciclo hidrológico, ¿sí? Es de los más importantes o digamos, un proceso clave que regula toda la hidrología superficial, ¿sí? Porque ocurre sobre la superficie terrestre, ¿sí? Bien, entonces,
hay un ciclo, así como vimos el ciclo hidrológico, hay un ciclo, ¿sí?, que se llama ciclo de escurrimiento o ciclo de Hoyt, ¿sí?, porque fue definido por Hoyt en los años 40, en el 42, ¿sí? Y es una serie de procesos, ¿sí?, que se van interrelacionando, que ocurren sobre la fase superficial del ciclo hidrológico. Por eso les decía que nos abocamos a hidrología superficial y no subterránea, en vinculación con la subterránea y la atmosférica. O sea, no es que están separados de lo que es el subsistema subterráneo y el subsistema atmosférico, ¿sí?, pero principalmente ocurre en superficie, ¿sí? Este ciclo, al ser de escurrimiento, ¿sí?, es solo válido para regiones húmedas. Para regiones áridas no se da este proceso de escurrimiento, ¿sí?, porque básicamente son zonas áridas en donde las precipitaciones escasean, ¿sí? Entonces, el proceso de escurrimiento es mínimo o nulo, ¿sí? Entonces, este ciclo que define Hoyt, que es el ciclo de escurrimiento, ¿sí?, es válido solamente para regiones húmedas. Y consta de 4 fases, ¿sí? Acá está el esquemita de las 4 fases. Ahora vamos a ver brevemente qué sucede en cada una, ¿sí? En la primera fase, fíjense, tenemos un cuerpo de agua, ¿sí? Esto no necesariamente es una zona montañosa, ¿sí? Simplemente este esquema está graficando un cuerpo de agua, ¿sí?, una zona de diferencia de pendiente, por eso hace que este sea el punto más bajo y por eso que esta sea la zona donde se acumula agua, donde se forma un cuerpo de agua, ¿sí?, en donde tiene un nivel del agua, ¿sí?, y hay uno punteado, hay una X y una X'. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿sí? Entonces, en esta primera fase del ciclo lo que se produce es un agotamiento del almacenamiento superficial y fluvial, ¿sí?, luego de un periodo sin precipitaciones. ¿Qué sucede? En esta primera fase, ¿sí?, hay un determinado tiempo en que se produce, o mejor dicho, en que no se producen precipitaciones. Entonces, ¿qué va pasando en este sistema? Va predominando la evapotranspiración, ¿sí? Va predominando la pérdida de agua del sistema por evapotranspiración, justamente porque la evapotranspiración excede la precipitación, ¿sí? Es mayor el volumen de agua que se pierde por evapotranspiración que lo que ingresa al sistema por precipitación, ¿sí? Entonces, lo que se produce es un agotamiento del almacenamiento superficial y fluvial, ¿sí? Al evaporarse agua del cuerpo de agua, en forma sostenida por todo este periodo sin precipitaciones, ¿qué sucede? Hay una disminución, ¿sí?, de ese nivel de agua que hace que baje, ¿sí?, de X a X'. Fíjense, la superficie freática desciende de X a X'. Yo les había dicho que la superficie freática era la división, ¿sí?, entre la zona saturada y no saturada. Lo vamos a ver en detalle más adelante cuando veamos agua subterránea, ¿sí? Pero lo que se produce es un descenso de esa superficie freática, ¿sí?, justamente porque predominan las pérdidas, ¿sí?, por evapotranspiración de agua. Y lo que hace es disminuir el nivel del caudal del río, ¿sí? Cuando el acuífero no recibe recarga, y ya vamos a ir viendo más adelante qué es acuífero, pero acuérdense que el acuífero es lo que está inmediatamente por debajo de la superficie freática. Cuando el acuífero no recibe recarga, la superficie freática va a descender por debajo del cauce, ¿sí?, y el río va a secarse, o es lo que yo les decía en la clase pasada, que muchas veces vemos que hay ríos que suelen tener un determinado caudal de agua y por ahí, al atravesar varios meses o un tiempo postergado sin que llueva, ¿sí?, ese nivel se reduce a, no sé, 1 hilito de agua, ¿sí? Lo habrán visto quizás en Córdoba o en alguna zona de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, especialmente durante el verano, ¿sí?
Eso es porque el proceso predominante es la evapotranspiración. Entonces hay una constante pérdida de agua por evapotranspiración, que hace que incluso el nivel del agua, del cuerpo de agua, descienda. Lo que está graficado acá, digamos, el nivel inicial era esta línea punteada X, con esta falta de agua, ese nivel desciende a X'. ¿Sí? No entendí lo de la zona Entonces, saturada. Abajo estaría saturado de agua. sí, en eso por ahora no enfatizamos porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos agua subterránea, ¿sí? Yo les decía, simplemente les había nombrado la clase pasada que la superficie freática es lo que divide, cuando veíamos el escurrimiento subsuperficial y subterráneo. Les había indicado que la superficie freática, ¿sí?, es lo que divide la zona saturada del suelo, que es la que está inmediatamente por debajo de la freática, de lo que es la zona subsaturada, ¿sí?, que es lo que está por encima de la superficie freática y se extiende hasta la superficie terrestre. ¿Sí? Por debajo de la superficie freática, todos los poros del suelo están llenos de agua, ¿sí? Y eso constituye el acuífero. Pero no quiero que nos metamos en esto porque lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, ¿sí? Simplemente que entiendan que en la fase 1 de este ciclo de escurrimiento, ¿sí?, la superficie freática desciende, se produce un descenso de la freática, ¿sí?, por esta disminución de la reserva del agua subterránea que se va perdiendo por esta falta de precipitación, ¿sí?, y hace que también disminuya el caudal del río, ese caudal inicial que tenía el río, que fue perdiendo agua por la evapotranspiración sostenida durante este periodo sin precipitación. ¿Sí? Entonces, el proceso predominante en esta fase 1 es la evapotranspiración. ¿Sí? Acuérdense que yo les decía que es el ciclo de escurrimiento que obviamente rige solamente en zonas húmedas y consiste en 4 fases. Esta es la fase 1. Vamos a ver qué sucede en la fase 2. En la fase 2 se produce la precipitación, ¿sí?, durante un periodo de lluvia que se considera uniforme y de una intensidad suave, moderada, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a empezar a revertir lo que venía sucediendo hasta la fase 1. Una parte del agua caída sobre los cursos de agua lo que va a hacer es provocar un rápido incremento, ¿sí?, del nivel del caudal fluvial. O sea, va a contribuir a que ese nivel de agua que había descendido de X a X' vuelva, ¿sí?, empiece a lentamente volver a su estado original. ¿Sí? Otra parte del agua, acuérdense, cuando vimos ciclo hidrológico, ¿sí?, otra parte del agua que va a caer por precipitación va a ser retenida por esa vegetación, ¿sí?, y otra parte del agua también va a quedar retenida en las zonas más bajas, ¿sí?, de la superficie topográfica, o sea, retenida en depresiones que pueda llegar a haber en el suelo. ¿Sí? El volumen de agua que va a infiltrar, lo que va a hacer, y va a infiltrar en el suelo y va a aumentar el contenido de agua de la parte superior de la zona no saturada, o sea, va a devolverle cierta, o va a satisfacer cierta demanda que no se estaba dando en ese suelo, ¿sí?, porque estaba hasta la fase 1 en periodo sin precipitación. Entonces, en esta fase 2, el proceso dominante va a ser la precipitación, contrario a la fase 1 que predominaba la evapotranspiración. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede en la fase 3? Es un periodo en que continúa la lluvia, ¿sí?, o sea, sigue lloviendo. ¿Y qué pasa ahora? Ya fueron satisfechas las demandas del suelo, ¿sí? Sigue lloviendo, entonces empieza a superarse la capacidad de retención vegetal, o sea, la capacidad del agua, perdón, la capacidad de esa vegetación y del suelo de retener ese agua. Entonces empieza a darse el escurrimiento superficial, ¿sí? Acuérdense que yo les decía, el sistema tiene una cierta capacidad de retención. Cuando se empieza a exceder ese volumen de agua que el sistema es capaz de retener, empieza a escurrir agua.
¿sí? Entonces ahí es cuando empieza a darse el escurrimiento superficial, en la fase 3. ¿Sí? Se colmata la capacidad de campo. O sea, volviendo al ejemplo del balance, ¿sí? Que era 110 milímetros. Bueno, empieza a llover por un periodo sostenido, que esa capacidad de campo, ¿sí? O sea, que la humedad del sistema empieza a exceder esa capacidad de campo, por ejemplo, 110 milímetros. Entonces, ese suelo empieza a inundarse, ¿sí? Ahí es cuando se inicia el descenso del agua del suelo hacia la zona saturada, ¿sí? O sea, se produce infiltración efectiva. Ese suelo, ¿sí? Ese suelo poroso, que no es, digamos, que se encontraba de la superficie freática hacia arriba, o sea, el subsistema no saturado, empieza a llenarse de agua, ¿sí? Se llena hasta que alcanza su valor de capacidad de campo. Una vez que lo excede la capacidad de campo, empieza a darse no solamente escurrimiento, sino que hay una infiltración a la zona saturada, ¿sí? Esa recarga del acuífero va a provocar el ascenso de la superficie freática, ¿sí? De X' a X, ¿sí? De X' hacia X, o sea, va a haber un aumento más todavía del nivel del cuerpo de agua, ¿sí? ¿Se entiende? De X' a X. Y esto va a ser por el aporte del escurrimiento superficial, ¿sí? O sea, no solo hay un descenso del agua hacia el agua subterránea, digamos, o sea, se va a dar infiltración efectiva que traspase la freática, sino también va a haber un escurrimiento superficial, que todo eso va a contribuir, ¿sí? A que el nivel del agua del río ascienda de X' a X. ¿Sí? Es como cuando llueve intensamente y se nos empiezan a inundar todo, cuando no, ya como que se superó, empezó a bajar el agua, pero ya llega un momento que empieza, y ahí empieza a escurrir por arriba la superficie. No es lo mismo las Claro, inundaciones. o sea, Sí. sí. Lo que pasa es que, bueno, acá estamos considerando al ciclo natural, lo mismo cuando veíamos el ciclo hidrológico. Después en una ciudad hay un montón de factores también que contribuyen a que se den las inundaciones, ¿no? Obras hidráulicas mal hechas, construcciones en zonas donde no se debería construir. Digamos, acá estamos basándonos Claro, falta en de el suelo que sistema. absorba todavía también. También, o sea, hay un montón de problemáticas que contribuyen a que después sucedan desastres, ¿sí? Eso ni hablar. Pero acá solamente nos estamos refiriendo al ciclo natural, digamos, de escurrimiento, ¿sí? Bien. En esta tercera fase, les decía, continúa la precipitación y sucede todo esto, entonces el proceso dominante, al igual que en la fase 2, sigue siendo la precipitación, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa en la fase 4, que es la última. En esta fase cesan las precipitaciones. O sea, en esta fase ya deja de llover, ¿sí? Sin haberse alcanzado el agotamiento de las reservas superficiales y subterráneas de la fase 1. ¿Sí? Acuérdense que en la fase 1 veníamos de un periodo prolongado de precipitaciones, entonces ya se había evapotranspirado un gran volumen de agua. En esta fase 4 recién empieza o venimos del periodo en que llovió un montón, entonces todavía no se alcanzó el agotamiento de las reservas, ¿sí? Sino que lentamente se vuelve a la fase 1, por eso es un ciclo. Entonces hay una disminución progresiva de lo que es el flujo superficial de agua y de las reservas subsuperficiales y subterráneas, ¿sí? O sea, lentamente, una vez que cesa la precipitación, lentamente se vuelve a la fase 1, ¿sí? Empieza de nuevo a darse la evapotranspiración como proceso dominante, entonces lentamente, ¿sí? Se vuelve a lo que era la fase 1. ¿Sí? Es un ciclo teórico, y obviamente después, en el caso del objetivo de estudio, se estudiará, digamos, el comportamiento de una cuenca determinada con las características
presentes en ese sistema, pero este ciclo de escurrimiento es, digamos, grafica y clasifica lo que sucede en las regiones húmedas, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre que hacemos definiciones, clasificaciones, siempre son para poder entender comportamientos de un ambiente, de un sistema, de lo que fuese, ¿sí? Este ciclo fue definido para comprender cómo es este escurrimiento, que además se comporta como de manera cíclica, ¿sí? Por eso es el ciclo de escurrimiento. Y bueno, fue definido por este ingeniero Hoyt en los 40, y sin embargo es una clasificación que hoy sigue vigente porque representa el comportamiento cíclico del escurrimiento superficial para zonas húmedas, ¿sí? Para regiones húmedas. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, hasta acá me interesa que sigamos hoy, ¿sí? Yo ahora que cortamos la videollamada les voy a mandar este PowerPoint, ¿sí? Lo que les pido es que intenten resolver el balance ustedes solos, ¿sí? El balance este que resolvimos en este paso a paso, y fíjense si el que está en la entrega teórica es el mismo. Si no es el mismo, traten de resolverlo también, como para seguir practicando. Y si quisieran, no hay problema, me escriben y me piden algún otro como para poder practicar, no hay problema, ¿sí? Sí, listo, profe. Y para quienes no han leído todavía el material que les mandé, traten de empezar a ponerse al día, ¿sí? Porque vamos a ir avanzando con los temas, ¿sí? En estos días también le voy a mandar el enlace al formulario para que empiecen con el primer trabajo práctico, ¿sí? Así que tienen tarea, ¿sí? Tienen material de lectura, tienen para practicar, ¿sí? No se cuelguen, ¿sí?